Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo la historia de uno de los parásitos más fascinantes y aterradores del universo de Resident Evil, las plagas. Estas criaturas, introducidas originalmente en Resident Evil 4 y más tarde expandidas en títulos posteriores, representan una de las amenazas biológicas más memorables de toda la franquicia, principalmente por su carácter de parásito capaz de conservar la inteligencia de sus huéspedes, algo muy distinto a lo que ocurría con los zombies tradicionales infectados por el virus T, y además de lo que vimos con Nemesis. En este video explicaré a fondo la historia, las variantes, las capacidades biológicas y las características específicas de cada tipo de plaga, incluyendo las subespecies que aparecieron en posteriores entregas. También haré un repaso de las distintas armas bioorgánicas creadas con base en las plagas, como los temibles regeneradores, los gigantes, las variantes tipo 2, tipo 3 y hasta la plaga de tipo 4 de la República Eslava del Este. Por supuesto, hablaré de los orígenes, la relación con el culto de los Iluminados y cómo estos parásitos llegaron a convertirse en una fuerza de destrucción e infección tan impresionante. Al final, discutiremos también si las plagas podrían ser aún más peligrosas que otros patógenos como el virus T y el progenitor, o si tienen limitaciones que les impiden convertirse en un arma global definitiva. Así que sin más preámbulo, comencemos. Las plagas son una forma de parásito con características insectoides y pseudoarácnidas, que a menudo se asemejan a pequeñas criaturas con patas y un cuerpo central con tentáculos. De hecho, su parecido con los famosos abrazacaras de la franquicia Alien no es mera coincidencia. Las plagas operan de un modo similar, adhiriéndose internamente a la columna vertebral de sus huéspedes y controlando su comportamiento a través del sistema nervioso. En cuanto a su reproducción, estas criaturas pueden reproducirse mediante huevos que se inyectan en el organismo anfitrión. Además, en ciertos casos, se habla de la posibilidad de esporas que, al ser inhaladas, terminan dando lugar a plagas adultas dentro del cuerpo de quien las respira. Gracias a estos métodos de infección, las plagas resultan ser muy versátiles. Una vez alcanzan su madurez, la forma adulta de la plaga suele ser de tipo arácnido, con 4 u 8 extremidades, dependiendo de la subespecie y con la capacidad de sobrevivir brevemente fuera del huésped. Sin embargo, esta se debilita rápidamente si no encuentra un nuevo organismo al que parasitar. Cabe destacar que algunas de estas formas adultas pueden escupir ácido o veneno, e incluso decapitar a seres humanos con sus mandíbulas. No obstante, hay un detalle crucial que juega en contra de estas criaturas. El tejido biológico de las plagas es extremadamente vulnerable a la radiación ultravioleta. Esta debilidad las hace particularmente susceptibles a la luz solar intensa e incluso al estallido de una granada cegadora. Esta fragilidad se hace evidente especialmente en los parásitos que emergen del cuerpo de los ganados durante la noche. Una vez expuestos a una fuente de luz potente, fuera de la protección de la oscuridad, mueren en poco tiempo. Esta vulnerabilidad se convierte en un recurso estratégico clave para combatirlos. A pesar de esta debilidad, las plagas son extremadamente adaptables y capaces de infectar a una variedad amplia de especies, como humanos, perros, murciélagos, reptiles e incluso combinarse con insectos para formar híbridos como los novistadores o los verdugos. Esta capacidad de adaptación las convierte en una amenaza biológica sumamente peligrosa y difícil de erradicar. La historia de las plagas se remonta a tiempos antiguos, cuando una orden llamada Los Iluminados las descubrió en España. En aquel entonces la familia Salazar, que gobernaba la región, decidió sellar a las plagas bajo su castillo debido al temor que inspiraba su poder. Con el paso de los siglos, estas criaturas quedaron aparentemente fosilizadas o en un estado de hibernación. No obstante, su verdadera naturaleza es mucho más prehistórica. De hecho, existen evidencias mostradas en Resident Evil 5 que sugieren que estas criaturas se habrían originado o al menos existido también en África. En este contexto, se relacionan con la mítica flor progenitor y con los antiguos reinos Endipaya, lo que indica una conexión más profunda y global de su existencia. Ya en tiempos modernos, Osmund Saddler, líder de los resurgidos Iluminados, convenció a Ramón Salazar, el último heredero de la familia, para reabrir las minas, lo que provocó el despertar de los fósiles de las plagas. Como resultado, comenzó la infección entre los habitantes del pueblo cercano, lo que eventualmente dio origen a los temidos ganados. A partir de ahí, el plan de Saddler consistía en transformar a los infectados en un ejército bajo su control, secuestrar a la hija del presidente de los Estados Unidos, Ashley Graham, y desencadenar una infección a escala mundial con el objetivo de subyugar a los gobiernos más poderosos. Sin embargo, la intervención del agente especial Leon S. Kennedy frustró sus planes, acabando con Saddler y eliminando a muchos de sus seguidores.
Aún así, las muestras de las plagas no se perdieron por completo. Albert Wesker, utilizando a Jack Krauser y Ada Wong, logró adquirir muestras de la cepa dominante. Posteriormente, las vendió y negoció con la corporación Tricell, que desarrolló las variantes tipo 2 y tipo 3 con fines tanto terroristas como comerciales en el mercado negro. Finalmente, la influencia de las plagas llegó incluso a la República Eslava del Este, donde la presidenta Svetlana Velikova desarrolló su propia versión, conocida extraoficialmente como tipo 4. Así, la historia de las plagas continúa expandiéndose más allá de sus orígenes, convirtiéndose en una amenaza global. Con este trasfondo histórico establecido, es momento de analizar más a fondo las variantes de las plagas, comenzando por la cepa original conocida como tipo 1. La plaga tipo 1, también conocida como la cepa original o especie subordinada, fue la primera en ser reactivada por los Iluminados. A diferencia de las variantes más modernas, esta versión requería que el parásito alcanzara su madurez dentro del huésped antes de poder ejercer control completo sobre él. Una vez que se desarrollaba por completo, la plaga se fusionaba con el sistema nervioso del individuo, permitiéndole seguir conservando parte de su conciencia y habilidades cognitivas, aunque bajo obediencia total hacia Sattler o cualquier otro portador de la plaga madre. Por lo tanto, no todos los infectados se volvían inmediatamente agresivos o irracionales. Además, esta versión de la plaga tenía la capacidad de comunicarse con otras mediante una suerte de red psíquica rudimentaria, permitiendo la organización de los infectados en grupos y estrategias coordinadas. Gracias a esto, los ganados podían tender emboscadas, usar armas e incluso ejecutar planes complejos, algo que los diferenciaba drásticamente de los zombies tradicionales del virus T. Por otra parte, la plaga tipo 1 se podía extraer mediante cirugía en sus primeras etapas, lo cual era su principal debilidad. Sin embargo, una vez que alcanzaba su fase adulta, extraerla resultaba casi imposible sin matar al huésped. En términos de estructura, el parásito tenía un aspecto que recordaba a una larva de insecto con apéndices y una gran capacidad de adaptación. En algunos casos extremos, el parásito podía salir del cuerpo del huésped, generalmente por la cabeza o el cuello, revelando las formas monstruosas que variaban según el portador. Además de la plaga misma, su manifestación más reconocida es sin duda a través de los ganados, quienes representaban a los infectados más comunes y organizados bajo su control. Para empezar, su estado mental muestra que aún conservan cierta habilidad de coordinarse, usar armas simples e incluso hablar. No obstante, han perdido gran parte de su empatía y humanidad. Se les puede ver realizando labores rurales, rezos en la iglesia y otras rutinas con el fin de disimular su condición. A continuación, las fases de infección revelan cómo el parásito se desarrolla en el interior del huésped. Cuando el huevo de la plaga eclosiona y se adhiere a la columna vertebral, el infectado comienza a mostrar síntomas como tos con sangre, desmayos y pérdidas momentáneas de conciencia. Una vez la plaga alcanza su madurez, el individuo se convierte en un ganado, actuando de manera coordinada con otros infectados. En lo que respecta a su capacidad de combate, los ganados presentan una fuerza incrementada, ya que pueden resistir daños considerables y tienden a actuar en grupo con gran coordinación. Además, algunos de ellos presentan mutaciones preferentes, como el infame Dr. Salvador o las hermanas Vela, que elevan aún más su resistencia y agresividad. Finalmente, cuando sufren un daño severo, algunas de estas criaturas llegan a exhibir cabezas expuestas, ya que el parásito puede forzar su salida por el cuello del huésped. Estas formas adultas de la plaga son sumamente letales aunque vulnerables. Más allá de los ganados, existen otras criaturas subordinadas que reflejan el alcance de la infección y su capacidad para adaptarse a diferentes organismos. Por ejemplo, los colmillos son perros infectados por la plaga, llamados así por sus enormes mandíbulas. Estos atacan en manada y suelen desplegar tentáculos o mutaciones parciales desde su lomo, haciendo de ellos enemigos rápidos y letales. Asimismo, encontramos a las temidas armaduras medievales, conocidas como vacíos, que son controladas directamente por las plagas alojadas en su interior. Cuando detectan a un objetivo, la plaga acciona a la armadura usando sus tentáculos, intentando decapitar o apuñalar a la víctima. Este caso representa un ejemplo extremo de cómo las plagas pueden manipular incluso cuerpos sin órganos vitales para seguir combatiendo. Ahora bien, más allá de las plagas subordinadas, existe una variante mucho más peligrosa y estratégica, conocida como la plaga dominante. Para empezar, esta cepa fue desarrollada en los laboratorios ubicados en la isla bajo el control de Sattler. Su objetivo principal era permitir que el huésped mantuviera su inteligencia, su voluntad e incluso la capacidad de controlar a otras plagas de tipo 1. En otras palabras, un solo infectado con la cepa dominante
podía liderar un ejército completo de ganados sin perder su autonomía. En cuanto a su funcionamiento, el control se lleva a cabo mediante la emisión de sonidos de alta frecuencia, similares a un silbato para perros, que actúan como comandos directos para los parásitos subordinados. Además de esto, los huéspedes de esta cepa pueden desatar mutaciones más avanzadas a voluntad, fusionándose con la plaga de forma irreversible. Algunos ejemplos notables de estas transformaciones son Vitores Méndez, Ramón Salazar, Jack Krauser y el propio Saddler. Vitores Méndez, conocido también como el sacerdote o el jefe, era un hombre de gran tamaño que, al activar su mutación, alargaba su columna vertebral adoptando un aspecto similar al de un insecto. Su fuerza sobrehumana y su habilidad para balancearse entre vigas con sus patas lo convertían en un oponente temible. Por su parte, Ramón Salazar, de complexión más frágil, terminó fusionándose con la plaga reina y uno de sus verdugos. El resultado fue una criatura grotesca con tentáculos, en cuyo centro se encuentra su propio cuerpo humano, atrapado en un capullo que actúa como su punto débil. También tenemos a Jack Krauser, un ex soldado responsable del secuestro de Ashley. Su brazo izquierdo puede transformarse en una cuchilla orgánica que es ultra resistente y que utiliza como arma y escudo. Es superior a la mayoría en fuerza y velocidad, y aún tras recibir heridas letales, logra mantenerse con vida durante un tiempo. Finalmente, está Osmund Saddler, el líder supremo de los Iluminados. Incluso antes de mutar por completo, él ya poseía habilidades sobrehumanas, como un movimiento rápido y tentáculos extensibles. En su forma final, Saddler se convierte en una criatura colosal con múltiples patas y ojos en sus articulaciones. Su cuerpo humano queda colgando bajo esta estructura monstruosa, sugiriendo que la plaga era el ser dominante y él simplemente su contenedor. Cuando Saddler es finalmente derrotado por Leon S. Kennedy, no solo se destruye el huésped dominante, sino que toda la red de control colapsa. Al morir el emisor principal de señales ultrasónicas, los ganados y otras criaturas subordinadas pierden cohesión y caen al suelo desorientados y sufriendo convulsiones. Esta reacción en cadena pone fin a la amenaza en la isla y permite que Leon y Ashley escapen antes de la autodestrucción del complejo. Así, la muerte de Saddler marca el colapso definitivo del plan de dominación global de los Iluminados. Posteriormente, con la aparente caída de Saddler, el legado de las plagas no terminó ahí. De hecho, continuó evolucionando gracias a la intervención de otra organización. Cuando Albert Wesker entregó las muestras de la plaga a la corporación Trycell, esta se enfocó en perfeccionar la cepa original, eliminando sus debilidades. El resultado fue la plaga tipo 2, introducida en Resident Evil 5. En primer lugar, esta versión introdujo una infección mucho más rápida. En lugar de depender de un huevo, la plaga de tipo 2 invade directamente la boca del huésped, en estado semiadulto. En segundos, la víctima entra en convulsiones y se convierte en un Magini. Además, esta cepa presenta una notable resistencia a la luz solar, suprimiendo gran parte de la vulnerabilidad presente en versiones anteriores. No obstante, las granadas cegadoras continúan siendo efectivas contra ella. Por otro lado, cuando la plaga tipo 2 madura y abandona el huésped, puede adoptar distintas formas aterradoras. Una de estas es el Bui Quichua, una especie de araña con garras afiladas que acecha a sus presas desde el subsuelo. También está el Quipépeo, una criatura voladora con alas similares a las de una mariposa que captura a sus víctimas desde el aire mediante un apéndice caudal. Ahora bien, los humanos infectados por la plaga tipo 2 reciben el nombre de Magini, una palabra en suajili que significa demonio o espíritu maligno. A diferencia de los ganados, los Magini pueden propagar la plaga de forma oral, ya que el parásito puede salir de su boca y ser forzado en la garganta de otra persona, acelerando la expansión de la infección. Entre estos, destacan algunas variantes más peligrosas como el Big Man Magini, el Magini de la motosierra y el imponente Magini verdugo, todos ellos con fuerza y tamaños superiores al promedio. Finalmente, cuando un Magini muere, el parásito que habita en su interior puede emerger de distintas formas, ya sea como un céfalo, una criatura muy similar a los tipo A y tipo B vistos anteriormente en los ganados de Resident Evil 4, o como una versión desarrollada de Bui Quichua o Quipépeo, si la plaga ya había alcanzado un estado más avanzado dentro del huésped. Después de los avances logrados con la tipo 2, Trycell decidió ir un paso más allá. Así, nació la plaga tipo 3, concebida a partir de la combinación de los genes de la especie dominante con la plaga original. El objetivo era crear un arma biológica más eficiente, capaz no solo de obedecer órdenes, sino también de potenciar la fuerza física de los infectados de forma sobresaliente. Para ponerla a prueba, el traficante Ricardo Irving engañó a la tribu en Nipaya en África,
suministrándoles la plaga bajo la fachada de que eran vacunas. Como resultado, la mayoría de los infectados sufrió deformaciones graves, necrosis y episodios de locura violenta. Estas víctimas se conocen como los Magini de los pantanos. Sin embargo, esta nueva cepa presentaba defectos significativos. Aunque los infectados obtenían fuerza y agilidad mejoradas, perdían casi por completo su inteligencia, lo que los convertía en bestias difíciles de controlar. Aún así, Trycell no abandonó el proyecto. Eventualmente, lograron una versión refinada que fue aplicada a soldados mejor entrenados, conocidos como los Magini Base. Estos sujetos eran extremadamente agresivos y con aptitudes de combate muy superiores a las de cualquier Magini promedio. En este contexto, también surgieron mutaciones específicas asociadas a la tipo 3, que mostraban el potencial destructivo de esta cepa. Por ejemplo, la mutación conocida como Duvalia ocurre cuando el huésped sufre un daño extremo. En ese momento, la plaga crece descontroladamente hasta romper el torso superior del infectado. En su lugar, emerge una enorme boca con forma de pétalos, protegida por un exoesqueleto extremadamente resistente. Además, en casos aún más extremos, la hiperexpansión de la plaga puede desencadenar una explosión interna. Esta reacción destruye al huésped por completo y puede dañar a cualquiera que se encuentre cerca, demostrando que incluso en su muerte, la tipo 3 representa una amenaza considerable. Finalmente, llegamos a una versión poco conocida pero igual de peligrosa, la plaga tipo 4. Esta variante fue introducida en la película animada de Resident Evil Damnation. Esta fue desarrollada en la República Eslava del Este, bajo la estricta supervisión de su presidenta Svetlana Velikova. Una de sus particularidades más destacadas era el control de armas bioorgánicas, ya que esta cepa podía emitir señales ultrasónicas capaces de manipular a los Vickers Beta, utilizándolos como armas vivientes para atacar a los rebeldes. Sin embargo, este dominio no era permanente. En la llamada fase dominante limitada, los huéspedes conservaban inicialmente el control, pero con el tiempo, la plaga maduraba, se volvía adulta y tomaba el control absoluto del cuerpo infectado. Como era de esperarse, esto derivó en fallas graves, e Ada Wong, quien estaba infiltrada en la zona, catalogó esta versión como una cepa engañosa, ya que en vez de proporcionar poder real y sostenido, acababa destruyendo al huésped que la albergaba. En cuanto a los infectados comunes, los ganados tipo 4 presentan una mezcla visual entre ganados y Magini. Su piel es extremadamente pálida con venas oscuras y visibles, que son algunos de los rasgos más notables, junto con un comportamiento errático y una movilidad algo torpe. A diferencia de versiones anteriores, estas pueden infectar por transmisión oral, igual que las tipo 2. No obstante, su torpeza física remite ligeramente a los zombies clásicos, lo cual indica que esta variante podría contener componentes virales adicionales o mutaciones propias que alteran aún más el patrón original. Por otro lado, las plagas también demostraron ser increíblemente útiles en la creación de armas bioorgánicas de tamaño colosal. Esto fue posible gracias a su capacidad para manipular el crecimiento corporal de los huéspedes, ya sea mediante bioingeniería o como resultado de mutaciones espontáneas provocadas por la infección con la cepa dominante. Estas alteraciones daban lugar a criaturas gigantescas, con fuerza descomunal y difícilmente controlables, lo que las convertía en armas devastadoras en el campo de batalla. Ejemplos de estos son los gigantes vistos en Resident Evil 4 y 5. Posteriormente, Trycell desarrolló su propia versión mejorada, el Endesu, un experimento similar al gigante, pero con múltiples plagas de tipo 2 insertadas en el mismo huésped, lo que lo volvió casi indestructible, ya que solo podía ser abatido con armamento pesado. En una categoría distinta pero relacionada, encontramos al Garrador, cuya mutación se enfoca en la fuerza y el combate cuerpo a cuerpo. Aunque no alcanza el tamaño de los anteriores, su anatomía es grotescamente hipertrofiada, lleva los ojos cosidos y posee un parásito expuesto en la espalda. Su arma característica son sus enormes garras de metal. Resulta curioso que uno de los aspectos más aterradores de las plagas sea la capacidad de fusionar material genético entre especies, creando híbridos o quimeras que siguen respondiendo en cierta medida a la voluntad del parásito. Por ejemplo, el Novistador es el resultado de combinar ADN humano con insectos y plagas. Estas criaturas, desarrolladas en el castillo de Salazar, pueden volverse invisibles, segregar ácido digestivo y cuentan con una coraza resistente. Entre ellos, existen versiones terrestres y voladoras. Aún más letales son los verdugos, el pináculo de esta línea de experimentación. Estos tienen un cuerpo humanoide con un exoesqueleto impenetrable, reflejos agudos y un apéndice caudal tan fuerte como letal. Dos de los ejemplares creados actuaban como guardaespaldas personales de Ramón Salazar. A un nivel más experimental,
encontramos a los llamados Proyecto U. Para comenzar, está el U3, también conocido como Pesanta, y es una amalgama de humano, reptil e insecto. Este experimento presenta una gigantesca plaga adherida a su columna vertebral, y su diseño corporal destaca por una mandíbula segmentada y una estructura inferior que recuerda claramente a la de un insecto. Por su parte, el U8 fue una creación de Trycell que llevó la hibridación al extremo. Este monstruo colosal combina el ADN de al menos 8 criaturas distintas. Su cuerpo, similar al de un cangrejo gigante, está reforzado con patas tipo araña y puede liberar enjambres de insectos desde su abdomen. Finalmente, llegamos a uno de los horrores más temidos del universo de Resident Evil, los regeneradores. Estas criaturas, desarrolladas en los laboratorios de Saddler, son el resultado de implantar múltiples plagas pequeñas en un solo cuerpo humano. Estas plagas se entrelazan para formar una red de tentáculos internos que les otorga una capacidad de regeneración sobrehumana, haciéndolos casi imposibles de matar por medios convencionales, ya que debido a esta, ellos pueden volver a unir sus miembros amputados y regenerar tejidos en cuestión de segundos. La única forma efectiva de acabar con ellos es localizar y destruir las plagas internas con un rifle equipado con una mira infrarroja. En cuanto a su apariencia, presentan un torso alargado, piel grisácea y una fisionomía inquietante, ya que carecen de nariz y orejas y emiten un característico sonido de respiración forzada que los hace aún más perturbadores. Por si fuera poco, existe una variante aún más peligrosa, conocida como Iron Maiden. Esta versión añade púas retráctiles que emergen de todo su cuerpo, capaces de perforar a sus víctimas con facilidad. No tienen ojos visibles y se guían mediante otros sentidos. Se teoriza que el cuerpo del regenerador ya está técnicamente muerto, y que es la red de plagas en su interior la que reemplaza todas las funciones vitales. En otras palabras, manipulan el tejido humano como si fuese una marioneta, creando seres macabros y caníbales, impulsados únicamente por el parásito. Ahora bien, si comparamos a las plagas con otros patógenos presentes en la saga Resident Evil, descubrimos que presentan diferencias significativas. Desde los zombies creados por el virus T, hasta los horrores del virus G y los experimentos del T Verónica, cada agente biológico tiene lo suyo. Sin embargo, las plagas destacan por varias razones. En primer lugar, por su capacidad de control mental. A diferencia de los virus tradicionales, que suelen destruir el cerebro o reducir al huésped a un estado zombie, las plagas permiten conservar habilidades motoras, memoria e incluso pensamiento estratégico. En segundo lugar, por su sistema de mente colmena. Gracias a señales de alta frecuencia, pueden obedecer a un solo líder infectado con una plaga dominante, lo que elimina la necesidad de una cadena de control más compleja. Además, su compatibilidad con múltiples especies es alarmante, debido a que las hemos visto infectar a humanos, perros, reptiles, insectos y murciélagos, generando híbridos extremadamente peligrosos. Por supuesto, no todo es perfecto, ya que su principal debilidad es la luz intensa, especialmente la radiación ultravioleta. No obstante, las versiones más recientes como la tipo 2 y tipo 3 han logrado disminuir considerablemente este inconveniente. Por tanto, podríamos afirmar que como bioarma, las plagas ofrecen un nivel de control y adaptabilidad que el virus T jamás consiguió, especialmente si consideramos el uso táctico que permiten en el campo de batalla. Aún así, su propagación inicial no es tan explosiva como la de un virus, aunque las versiones más avanzadas han mejorado este aspecto mediante infecciones orales inmediatas. No es de extrañar entonces que múltiples organizaciones bioterroristas hayan intentado adquirir y perfeccionar a las plagas. Sin embargo, su manipulación requiere laboratorios, ingeniería genética y control constante para lograr su potencial bélico total. Con todo esto en mente, ¿cuál de las mutaciones de las plagas te parece más aterradora? ¿Los regeneradores, con su habilidad de sanar cualquier herida casi al instante? ¿O las criaturas colosales como el gigante o el endesu, que arrasan con todo a su paso? También, ¿creen que las plagas podrían superar al virus T como la mayor amenaza biológica si se llegaran a perfeccionar sus métodos de propagación? Y finalmente, ¿cuál de todas las variantes, la tipo 2, tipo 3 o tipo 4, creen que fue la más efectiva como arma y por qué? Déjenme saber todas sus respuestas en los comentarios. Me encantaría conocer sus opiniones, teorías y puntos de vista sobre el tema. Y con eso, llegamos al final de este análisis sobre las plagas, su historia, evolución, diferentes cepas y el aterrador impacto que han tenido en el universo de Resident Evil desde su introducción en la cuarta entrega. Personalmente, siempre me han parecido una de las ideas más interesantes de toda la franquicia, especialmente por el hecho de que sus huéspedes pueden razonar, usar armas y actuar en conjunto, algo que los diferencia radicalmente de los clásicos zombies de Raccoon City. De cualquier manera, si les gustó este video, no olviden dejar su like,
compartirlo y suscribirse al canal para no perderse mis próximos videos. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video. Hey, aún no te vayas. Si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video, o este otro video que está muy interesante.